Profe, Sí, yo ahí me ponía a pensar y digo, sí, sí, Germán, ya te doy la palabra. Deme un ejemplo. Germán, ¿tiene el ejemplo? no, yo quería decir que la ciencia cibernética como otra herramienta fundamental para el proceso comunicativo educativo. Profesor, ¿Está bien o está mal? Germán, zorro. eso está bien. Esperen un ratito. Germán, ¿está bien eso o no? Para la educación, sí, sí, es una herramienta, sí. ¿Y Sirve como herramienta, sí. dónde estaría la debilidad o dónde se le resta importancia a lo cibernético? El saber utilizar la cibernética. Pero deme un ejemplo. Yo quiero todo con ejemplo para que podamos visualizar lo que estamos diciendo. ¿Alguien tiene un ejemplo para ayudar a Germán? A ver, Richard. Un ejemplo. ¿Qué tienen ustedes para decirme ahora en este momento? ¿Ustedes tienen? Por ahí No. si el internet es malo, profe, si no hay una buena comunicación. ¡Claro! ¿Y qué más? Por ahí. La También. flexibilidad de cada uno, porque ¿Y no qué todos más? tienen el mismo medio para Esta comunicarse. nueva modalidad comparada con las clases presenciales también. Profe, también. Ahí está. Bueno, La ahí está. responsabilidad, profe, la La misma. responsabilidad. El tiempo de Bueno, conocimiento yo- también puede ser, profe. Bien, claro. Fíjense. También, profe. Los trabajos Sí. prácticos Profe. se utiliza Sí, le escucho. La capacidad de adaptarnos también, profe. Capacidad de adaptarnos a los cambios. Fíjense, bien, todo lo que ustedes dijeron está muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles testigos de lo que está pasando, ¿sí? Entonces ustedes y nosotros tuvimos que hacer un giro de 360 grados con la parte cibernética. Nuestra universidad no estaba preparada, las plataformas no colapsaban, claro, porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener que transitar por esta situación pandémica y donde la índole virtual tuvo que ser el eje medular. Por supuesto que la universidad está trabajando para mejorar esto. Este año ya pudimos mejorar bastante y lo vamos a seguir mejorando porque hay una plataforma que se está trabajando. Pero fíjense, digan ustedes... Nos costó adaptarnos mucho a la nueva forma de estudio, que sería por supuesto. Zoom. Sí. Igual se avanzó, profe. ¿Puedo opinar algo? Claro. Despídense ahí, Galarza, Janet. ¿Qué quiere aportar? El Galarza. Lysis Fire. El Perdón, Lysis Fire. ¿Eh? El Lysis Fire. ¿Qué significa? Que dice que tiene que dejar ser y dejar pensar. Exactamente, dejar ser y pensar. O sea, pero fíjense que hay algo muy importante que ustedes tienen que comprender acá. ¿Saben cuál es? Que nosotros decimos, bueno, sí, porque la barrera que más influye en la comunicación y en la información, por ejemplo, es la posibilidad de la conexión, de la conectividad. Pero ¿saben qué? ¿Qué ocurrió? Se tornó una amenaza, porque si tuviéramos que trabajar el FODA, fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, que es una situación que se presta muy bien. La debilidad, bueno, ya contamos la parte cibernética informática. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es que no tendríamos que formar un sujeto mediocre. Discúlpenme la expresión, mediocre. ¿Y de dónde sale la mediocricidad? Sale de un montón de situaciones que estén ajenas o no en el campo de la formación, ¿sí? No digo solamente a las prácticas, me refiero a otras cuestiones que ustedes lo conocen muy bien. Por ejemplo, a los docentes, o sea, particularmente, ya sepan que el final es oral, ¿sí? Tanto didáctica, filosofía, le hacíamos el escrito y qué sé yo, entonces, y la otra materia de también, aparte del escrito, el oral. Lo único por ahí filosofía que la profesora por ahí no pretendía mucho llevar al oral,
Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que hubieron muchos avivados y avivadas. ¿En qué sentido? Que sacaban la nota en el escrito, pero no llegaron. Entonces, es una amenaza. Porque, yo aprobé de una. Sí, no, yo re linda nota. Pero con la mano en el corazón. El mensaje se logró, no. Yo logré meternos a una materia más. No. ¿Por qué? Porque hubieron materias que interfirieron. O sea, ¿qué seguridad me da a mí que un alumno saque en el escrito 10, 9, 8, 7 y después en el oral, nosotros tanto en didáctica como en deontología, sobre todo deontología que estudié hace mucho tiempo, y con esto la virtualidad también, en esto la virtualidad que por más que sean 150 van a lograr todo, y en el oral nos encontramos con gente que no sabe la definición de la deontología. Y se sacó bien el escrito. Entonces, ¿cómo podemos aprobar? En el oral se redondea la nota y bueno, aprueban poquitito. ¿Pero por qué no les digo el miedo, el temor? No, señores. Es que la ciencia cibernética no jugó en contra en ese sentido. En que el estudiante o tiene una calidad para el juego al azar que adivinó y la acertó, o bueno, fueron copias o demás, o googlearon, qué sé yo. Pero el fin de cuentas es, ¿qué pude haber aprendido yo en esa situación? Entonces, dice eso también se podría relacionar con lo que dice acá, o sea, con una mención que hace acá la autora, de un autor que se llama Ulansky, que dice que los alumnos tienen todos los temas dados, pero quizás a veces no llegan a una... O sea, por ejemplo, yo puedo aprender un concepto, pero no lo logro comprender, no lo logro entender sin la guía de mi docente. Los alumnos se memorizan la forma de que nosotros no saben comprender lo que leen. Claro, porque fíjense ustedes que de acá de la comunicación después nos vamos a ir a las teorías de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué van a ver? Como ya el otro día me atreví a decirles ya cuando hablamos de docente, contenido y alumnos, decíamos que, claro, por supuesto que influye mucho el tema de la comprensión reflexiva y la metrística. Usted me puede decir, sí, profe, pero ya pasó, ya cerré y de una. Y última, lo que después se van a ver en situación de hacer un feedback de lo que aprendieron, son ustedes. No vamos a llamar nosotros a ustedes para decirles. Entonces, eso es lo que... También, en el momento de aplicarlo. ¿Por qué dice la autora la actitud? ¿Por qué dice la autora la actitud? Entonces, fíjense, por un lado, la ciencia cibernética con su teoría de la información nos brinda una aplicabilidad al proceso comunicativo. El aporte procedente de este campo, o sea, que nos facilita este campo comunicativo, es expresivo o exclusivo de las relaciones que pueden establecerse entre el emisor y el profesor y el emisor y el alumno. ¿Sí? Entre alumno-profesor, profesor-alumno, mediante las operaciones de emisión, recepción y feedback. Consiguiente, hay diversos modelos comunicativos. O sea, yo recibo la información, proceso y hago una devolución y luego otra vez incorporo un feedback constante. Yo decía el otro día, ustedes aprenden de nosotros, ustedes mejoran, analizan. ¿Sí? Que sigan más feedback, no quería decir que retroalimentación. Sí, una retroalimentación. O sea, ¿qué significa retroalimentación? Que yo tengo que hacer una devolución de lo que aprendí, de lo que me alimenté en el proceso comunicativo. ¿Está? O sea, pero cuando dice vamos a hacer un feedback, por ahí dice más nada, o un brick. Bueno, son situaciones espaciosas, no sé dónde me aloco o analizo la situación o me tomo un pequeño recreo para volver otra vez a aprender. Bueno, acá en este caso también, o sea, todo lo que están aprendiendo lo procesan, se alimentan de ustedes y luego darán a conocer a su paciente, familia y comunidad. O sea, por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar y a aplicar todo lo que aprendieron, entonces eso sería un feedback. Pero si ustedes dicen, yo esto no me aprendí, bueno, el feedback de ustedes va a ser muy desnutrido. ¿Sí? De la práctica y de la práctica a la teoría, porque la práctica también me enseña teoría y la teoría también me enseña práctica. Porque si yo... El compañero, profe. Sí, te escucho, Mónica. Yo lo que encontré de esa palabra que decía el compañero es de que es la acción de ofrecer
ofrecer información a una persona sobre su resultado, dando consejos, escuchando comentarios o opiniones y aportar información sobre un tema en particular. Bien, claro, eso es retroalimentar. Retroalimentar quiere decir alimentar lo que yo ya conozco, agrego lo nuevo, porque tengo que dar un resultado. Pero, ojo, acá con lo que dice Mónica. Acá cuando nosotros decimos, yo me enteré, ¿y quién te dijo? No, yo me enteré nomás. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Es una comunicación informal, empírica. Yo tengo que llevar la demostración para saber si es válido lo que yo estoy diciendo. Entonces, en la comunicación, las opiniones no es que están fuera porque estamos en un contexto de comunicación, pero tienen que tener validez. ¿Está? Porque yo tengo que someter a prueba eso. Pero claro, yo tengo que demostrar que es coherente. Tiene que ser coherente. Y ahí dice la autora, los alumnos como sujetos involucrados en la comunicación didáctica, ¿qué detectan? El modus operandi, eso va todo junto, el modo. ¿Qué significará esto? El modo operandi de sus profesores. ¿Qué significa? La forma. Todo, profe, la forma. Modo en que trabaja, de desarrollo. Claro. El modo de obrar. El modo de obrar, el modo de... Pero fíjense, claro. Sí. Oh, bien, silenciar. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Se refiere a la manera. Como sujetos en la comunicación didáctica, detectan el modus operandi de sus profesores. Por ello, finalmente, reseñamos a continuación algunos datos de un estudio experimental efectuado sobre el profesor en el acto didáctico. Ese le puse porque ustedes ya aportaron lo experimental. Entonces dice, fíjense lo que dice. Sí, Mónica. Dentro de la ahí nomás, Mónica, y dale lugar a tu compañero. Déjale que termine de hablar y después recién. Mónica, porque no está se bien. entiende si le cortan todo. Por eso, Mónica, Mónica, está bien tu aporte. Yo a todos valoro su aporte, pero Bueno, está bien. Ahora ya te pregunto, ya guarda la información que ya vas a dar a conocer. Los alumnos como sujeto involucrado en la comunicación didáctica detectan el modus operandi de sus profesores. Por ello, finalmente, reseñamos a continuación algunos datos de un estudio experimental efectuado sobre el profesor en el acto didáctico. Mónica, acá. ¿Qué pasó? A ver. No, nada, profe. Bueno, comentame lo que refiere ahí. A ver, tiene que ver con que iba... la compañera. No, nadie se va a enojar. Estamos hablando nomás de mejorar el proceso de comunicación. No entiendo lo que el profesor está diciendo. Eso nomás es lo que pasa. Porque hay que cortar lo leído sobre la comunicación, profe. Bueno, ¿y después? Sí, ¿después? ¿Después, Mónica? No, y déjele nomás que pues, hable la compañera si que quiere hablar por eso. Bueno, Mónica, pero contame lo que iba a decir, aportar. A ver, yo agradezco mucho tu participación también. A ver. No, yo dentro de la comunicación didáctica que había hablado la autora, yo había encontrado de que es la manera de aprender obteniendo comunicación y que nos formemos independientemente en base a los conocimientos adquiridos por el profesor. Y de esa manera se obtiene también la libertad que ella decía ahí en una parte, que la libertad es que nos presenta cómo alcanzar mediante lo aprendido. Claro, yo tengo bien. Profe, ¿puedo hacer un punto? Quiero hablar un ratito. Sí, a ver. Justamente ahí en relación a todo esto, hay una parte que dice donde el respeto en la comunicación. Para que se dé una comunicación hay que respeto, entonces, y cuando hablamos todos juntos nunca se puede hablar la comunicación. O sea, nosotros empezamos desde el aula a aprender y a poner en práctica. Muy bien, debemos hacer eso. Muy bien, señor Gómez. Puedo hacer un punto así respecto al punto donde habla sobre la ciencia cibernética. Sí. Nosotros el año antepasado, cuando cursamos lo que era introducción con el profesor Álvarez, habíamos tenido
la sugerencia de él de que no nos llevemos mucho por la parte informática de ciertas páginas, por ejemplo, el Rincón del Vago, Wikipedia. ¿Cuál? Porque hay, por ejemplo, informaciones difusas, por ahí erróneas, que hace que por ahí uno malinterprete cualquier dato, cualquier información. Sí, señor. Por eso acá yo estoy leyendo que dice que nos brinda una aplicabilidad a ese proceso educativo. No toda la información que está en internet es cierta. Sí, por ejemplo, eso está muy bien porque siempre reseñamos Rincón del Vago, Wikipedia, Yahoo Comentarios, blog, hay blog, bueno, yo había pasado un blog también, bueno, el blog es algo más personal y donde se trabaja una determinada temática es mucho más válido que otro. Entonces, siempre que yo busco una fuente, tengo que saber quién es el autor o los autores, de qué año es, de qué contexto es, o sea, de eso tiene que ver. Y si no tiene, no me sirve, ¿está? ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, en Wikipedia hay muchos errores, ¿sí? Porque todos cargan los datos, cualquier persona puede cargar. Y hay trabajos prácticos, en este caso todavía no vi, pero hasta de Yahoo Comentarios, o sea, fíjense la pachorra por investigar y por ayudar a que su proceso de comunicación sea efectiva. Pero ahora pregunto sobre lo siguiente, ¿qué quiere decir esto de que ustedes, eso es lo que me hizo mucho ruido también, detectan el modus operandi de sus profesores? Nosotros, profe, nos damos cuenta de cómo enseña el profesor a través de la comunicación que tiene con los alumnos. Bien, bien. Termina uno, empieza otro, ¿sí? A ver, Adrián. Sí, que creo yo que tiene que ver con el tema de que la mirada que tiene el profesor hacia los alumnos, que por ahí cuando está dando una clase no es bueno que mire a uno solo, sino que mire a todo en conjunto, digamos, y la forma en que se mueve, la forma en que gesticula, o sea, no se tiene que mover ni mucho ni poco, o sea, tiene que haber como que tiene que ser intermedio, o sea, creo que se refiere a eso, que los alumnos se dan cuenta de los movimientos que hace, de cómo entona las frases que va diciendo, digamos, algo de eso. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? A ver. Profesor, a ver. Cuando se refiere al profesor de manera cuando el alumno tiene que captar, sería un aspecto general del profesor, digamos, en enseñanza, en la forma que enseña, que aplica. A ver, Romano. Profe, sería la manera en que el profesor transmite. Profe, ¿Puedo decir algo? yo quería decir que esa es la manera en la que usted trabaja para llegar a su objetivo, que es enseñarnos sobre un tema. Claro, una manera especial de jugar. También de cómo se relaciona con nosotros y conoce nuestro contexto. De cómo interactúa y los recursos que utiliza. Esperen, levanten la mano, por favor. Anaí, no puede terminar de escucharte. Gracias, profe. No, y yo me refería a la manera en la que usted trabaja para llegar a hacernos entender sobre el tema de hoy, que estamos hablando más que nada sobre la comunicación. Sí, bien. Profe. Sí. A ver. Puede ser, por ejemplo, usted hoy nos dio un material anoche para que nosotros podamos compartir con usted la información. Sí. Y como les dije hoy, hay profesores que vienen, te tiran toda la información, te leen todo y ya termina la clase. Nosotros prácticamente no opinamos, no aprendemos de la misma manera como la que estamos ahora aprendiendo, porque estamos compartiendo y estamos aportando un poco de lo que leímos. Bien. Bien. Eso sería depende del docente. Bien. A ver, Oscar. Oscar. ¿Me escucha? Sí. Buen día, señor. Sí. Buen día, profesor. Se refiere a las técnicas que tiene el profesor de enseñar. El alumno ya desde la primera, segunda clase ya entiende qué técnica tiene cierto profesor. Yo tuve profesores que les gustaba el dictado, profesores que pasaban PowerPoints y profesores como usted que hace participación y consulta.
A eso se refiere que el alumno ya sabe cuál es el método de trabajo del profesor. Bien. Método y estrategia. ¿Sí? Y también cómo se podría relacionar, como dice más abajo, con el clima que se crea con el docente también, profe, y con el alumno. Sí, ya que hablaron del clima. A ver, Fabián, ¿usted quería hablar? Profe, yo quería hablar de las anteriormente, que me dio la palabra. Bueno, a ver. Pero que hablen. Bueno, a ver, Fabián. Profe, Buen día, señor. Buen día. Yo creo que también tiene mucho que ver la adaptación de los alumnos más en este tiempo, porque creo que todos estamos hablando del profesor, de cómo trabaja el profesor, de la didáctica del profesor, pero creo que en este tiempo de pandemia que estamos ahora con la tecnología, tiene mucho que ver en la forma en que el alumno se adapta a su método de enseñanza. Imagínense, usted dice que somos más de 250 alumnos, no todos participamos por X motivos. Yo creo que también tiene mucho que ver de cómo uno se adapta al proceso de aprendizaje, en este caso de los profesores, en este caso usted. Bien. Ahí en ese caso lo que usted dice, otro problema que está manifestado hace mucho ya con el resto de los docentes, sí, o sea, nadie dice que los 250 tienen que participar, no, simplemente hay gente que está y no está. Teniendo en cuenta que es el horario y el cursado, yo tengo que comprometerme. Hoy ustedes hablaron de responsabilidad, de compromiso, de empatía y todo lo demás para aprender. Y también hay miles de excusas de los alumnos. Por supuesto que los docentes no somos perfectos, tenemos nuestros errores. Los docentes también tenemos que mejorar las técnicas, estrategia y evaluación de lo que enseñamos, de los contenidos. El feedback es muy importante, si bueno, en qué fallé, qué puedo mejorar, la próxima cómo puedo hacer y demás. Como la evolución a partir de un aporte, decir, bueno, es muy sobre la hora del material, bueno, el feedback fue, bueno, ya buscar con tiempo 2 revistas con muchísimo material y pasarlo ya con una semana de anticipación, por ejemplo. Es un feedback, permite una autocrítica, así, bueno, sí, la verdad que muy, muy justo, por querer compartir algo que lo leí, dije, bueno, esto para mi alumno le mando, no pensé que iba a ser para tanto debate, pero está bien, o sea, también enseñan. O sea, ustedes me dieron una enseñanza y dijeron, bueno, nosotros queremos antes el material y queremos muchas páginas. Ahí está, tienen 200 páginas para el próximo miércoles. Entonces, me están enseñando también, ¿vieron? Estamos aprendiendo. Pero eso sí, el miércoles que viene van a tener que participar la gente que poco le escucho. ¿Pero por qué? Porque yo quiero saber si están o no están, si están atendiendo o no están entendiendo. Pero ¿sabe qué? Señor Fabián, hay casos como ustedes que están en su lugar de trabajo y están apartándose en algún rincón, en algún lugar para escuchar la clase, mientras que otros estarán acostados, escuchando de lejos la clase y sin motivación. La vez pasada me pasó en un examen final donde un alumno estaba acostado hablando y por ahí se descuidó, enfocó la cámara y estaba el tipo acostado rindiendo un examen final, así como pudo, estaba acostado. Entonces, no, tampoco no tenemos que generalizar todo, pero sí de que las hay gente que la pasa bien, mientras que otros están luchando por poder conectarse. Hay gente, yo sé que está arriba de árboles, arriba de las casas, no sé dónde están tratando, buscando señal, mientras que otros están acostados y no le dan ni 5 importancia a la clase. A eso voy. La vez pasada fui a la facultad, no justo de salud, sino que humanidad, a tramitar un título, y escuché bien que habían gente de ahí, del centro estudiante, estoy hablando de humanidad, y se conectó un ratito y yo le observaba nomás de lejos y cómo se reían porque decía, esta vieja ni cuenta, o sea, yo estoy acá, hola profe, hola, hizo un aporte de 2 palabras, pero que se vaya a la miércoles, y duele porque la profesora desgastándose para la clase, todo, y fíjate, 2 minutos habrá estado conectado, dijo, ya está, ya di mi punto de vista, chao, me fui, que deje de joder. Entonces, ¿qué está transmitiendo? Una persona
una persona, un ciudadano cualquiera que pueda venir y escuchar, dice, pero la facultad es una falta de respeto, la facultad es un desastre, y así se habla, chicos. Pero ¿de qué depende mejorar eso de nosotros? Porque ellos son con más razón que son del centro estudiante, tienen que ser ejemplos tienen que ser, por eso se los representa como estudiantes, pues son ejemplos, deberían ser. Entonces duele, y no interferí ahí porque justo me atendieron, pero me dolió mucho y me quería acercar, y después, para colmo, se fue, ni sé después a dónde, pero me molestó la forma con que actúa. Y entonces que dice, no, es un desastre, la facultad es un desastre, y no es un desastre. Que haya personas que hacen que eso sea un desastre, y eso influye en la comunicación y en la evaluación, ¿o no? Sí, profe. Bueno, por eso hay que valorar el esfuerzo de cada profesor, porque capaz hay profesores que no entienden lo que es el tema del internet o todas esas cosas, y se esfuerzan en poder armar un PowerPoint para poder explicar su clase después. Y para poder practicar. Sí, bien. ¿Talía? Esa es la falta de empatía. Falta empatía. Profe, disculpe. ¿Sí? Yo también recién, yo también un ejemplo, recién tuve un inconveniente con el Wi-Fi, quería hablar y se me fue el Wi-Fi, tuve que agarrar y configurar el modem, todo un desastre. Pero más allá de todo eso, como usted dice, o sea, esto es lo que estamos haciendo es algo nuevo, y para mí, de mi parte, esto de las clases virtuales es incómodo. Incómodo en el sentido de que desde que empezó la clase, y con todo respeto hacia usted y hacia los alumnos, desde que empezó la clase didáctica, tanto didáctica como filosofía y materno, siempre hablan los mismos. Somos 270 alumnos y siempre hablan los mismos. O sea, más allá, entiendo que hay alumnos que están un poco más avanzados que nosotros, en el sentido de que son recursantes, que ya están enfocados más al tema, que está más avanzado que nosotros, que tienen más conocimiento que nosotros, que también que sean un poco más compañeros y dejen participar a los demás, que por ejemplo, de mi parte, me cuesta hablar, me cuesta participar en clase, porque como digo, o sea, es un poco desorganizado desde que comenzó la clase, digo, o sea, no solamente de mi parte, porque yo desde que estamos en clase solamente somos 5 los que hablan. 5 alumnos como mucho hablan, profesor. Sí, perdón que no me aparece. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Casiano Alejandro. Mira quién habla, Alejandro. Alejandro, usted ya fue mi alumno en la presencialidad. También usted tiene mucho potencial, pero usted se caracteriza por poca lectura y poca participación en las clases, ¿sí? Poca lectura, ¿en qué sentido? Sí, por usted eso, habla, pero ¿por qué no participan mucho? Porque no leen, esa es la palabra. Y usted tiene mucha capacidad, pero le falta sentarse a leer más y a profundizar, porque usted tiene mucho potencial para dar. Le falta hablar, pero usted es un buen líder también. Imagínese si usted estudia, participa y demás, ¿cómo sería? ¿Está? Entonces, muy bien su aporte, muy bien. Pero yo también no, o sea, yo también me incluyo, o sea, yo no hablo de porque yo también me incluyo, o sea, por eso, por mí, de esta manera, es más complicado para mí. Ya sin clase presencial ya me costaba hablar, participar, imagínense ahora. Por eso, y aparte también, como le digo, o sea, tomo 200 alumnos y veo que siempre hablan lo mismo y no pueden. Bueno, y también yo le voy a contar algo. También hay poca participación con los integrantes de grupos, hay grupos, y sobre todo, no quiero mandar al frente, pero por ahí estamos, que hay una sola compañera que está haciendo los trabajos, y sé muy bien, por eso no participan, ¿está? Así que también sirve como una retroalimentación, ver qué estoy haciendo, cómo estoy aprendiendo y qué estoy aportando para mejorar. Porque, ¿por qué no? Chicos, yo no nací hablando. Vengo del interior, donde no hablaba muy poco, lo justo y necesario, pero tuve que adaptarme, si no, imagínense si no hablamos, si somos docentes y no hablamos, o somos enfermeros y no hablamos, porque con el paciente tenemos que hablar. Por eso le digo, se puede, pero es un arte esto. Bien, ¿alguien más pidió la palabra hoy? Yo quería preguntar algo, profe. Sí, le escucho. ¿Usted qué opina en la clase presencial? Creo que menos participan que en la clase virtual. Eso mismo estaba por decir yo.
Pero lo que Sí, fueron es mis verdad, alumnos, sí, es verdad. pero lo que fueron mis No, alumnos, saben que pero les hago no, lo participar. que es cierto, Siempre cuando, se cuando participó cuando usted en te habla, su las habla materia, todo. profe. A Eso es ver, verdad, cuando usted hace participar a todo el mundo en las clases presenciales, profesor, eso es verdad. Yo fui alumno con usted en histología, en filosofía, cuando recursé también, y eso es verdad, usted siempre trató de que participen todos los alumnos en sus clases presenciales. Eso es verdad, profe. Sí, pero el alumno tiene más miedo cuando es presencial, creo yo. Es claro, verdad, o es por sea, en las eso. clases Pero usted presenciales el tiene profe mucho tiene que preguntar potencial. a cada rato porque si no nadie Claro. habla. En Por cambio acá ejemplo, todos hablan sin que... exactamente. Casiano, por ejemplo, tiene muchísimo potencial. Es un buen líder. Imagínense si él da más de lo que está haciendo como estudiante. Por eso les digo, yo agradezco sus aportes, pero bueno, estamos en una situación que tenemos que tratar de que la comunicación sea lo mejor posible. Bien, finalizando con el tema del aporte de la autora, simplemente era poder ingresar a una gran temática que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué observan las siguientes imágenes? ¿Qué observan en las imágenes? ¿Cómo se ve con comunicación? ¿Están observando la pantalla? Sí, ¿Sí? Profe, Bien, profe, observan en las son los imágenes. tipos de comunicación podría ser, profe. A ver, Los tipos de comunicación, profe. Diferentes formas de comunicación. Los tipos de comunicación. Que puede ¿cuáles ser son los tipos? verbal. Puede hablar, profe. Hablar Sí, por medio a de ver. señas. Señas. A ver, señas, ¿qué más? Virtual. Escrito, profe. Profe. Virtual. ¿Escrito? A través del Oral. los medios de comunicación, mensajes, imágenes. Imágenes. Diferentes Bien, medios de comunicación. bien. Como la noticia. Los sentidos también, profe. plataforma Bien. tecnológica. Bien. ¿Qué más? Lengua de señas. A ver, ahora voy a empezar a preguntar. Acá ya le estoy viendo en la columna derecha a ustedes. Tichig, Milena, a ver qué observa. Tichig, ¿qué observa? ¿Qué observo? Milena. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. A ver, ¿qué observo? Los tipos de comunicación, o sea, Ajá. puede ser a través de señas, imagen, verbal, escrito, a través presenciales, pero también así de forma virtual. Bien. ¿Y qué representa eso? Y la forma de cómo comunicarnos a través de cómo comunicarme. Pregunto, y si yo le pregunto, ¿cuáles de esas imágenes me comunican en enfermería con el paciente? ¿Cuáles de todas esas se aplica más en A enfermería? través del tacto. De los sentidos. De los sentidos sería. A través de los sentidos, profe. A través de los sentidos. Persona sería, profe. De forma directa sería. ¿Cómo forma directa? Y de persona a persona. Fíjense usted, Estando presente con el paciente sería. del habla. Claro. bien. Pues también puede ser Ciencia, A través profe. de las imágenes Uy, también puede ser, profe. esperen, sí, bien. Les quiero comentar algo. Los grandes hospitales, los grandes centros de salud y demás de los países desarrollados, como Estados Unidos, entre otros, ustedes saben que ellos está tan informatizado, tan cibernetizado la atención de enfermería, que ellos simplemente desde el office, ellos apretan un botón, coordinan, dice que hasta el cálculo de goteo se maneja todo desde un aposento. Sin embargo, y ustedes me van a preguntar, o me van a decir, ¿está bien, está mal? Bien, el avance, vuelvo a decir, de la ingeniería informática es perfecta. Pero lo negativo de todo esto es que me va a cohibir o inhibir o disminuir, más que nada, el contacto con mi paciente. Hay una autora española, que la vamos a trabajar más adelante, que es Adela Cortina. Adela Cortina nos dice que es fundamental el contacto de sujeto a sujeto y no de sujeto a objeto.
Imagínense, cuando yo me acerco al paciente, aunque sea un minuto, le agarro la mano, le digo, vas a estar bien, va a mejorar, tranquilo, tenés esperanza, le transmito, pero le toqué la mano nomás. El calor humano, el contacto, la empatía, es gran parte de la recuperación de mi paciente. Y quizá, no sé, a lo mejor se está muriendo mi paciente, pero el saber que el sujeto está pendiente de mí, ayuda mucho en la comunicación. Simplemente o por haberle escuchado, o por haberle mirado, ¿sí? Entonces, son situaciones por las cuales algo me indica. Ese monitor que me está constantemente, bueno, en este caso está en el estado del tiempo, pero si yo me acerco a un paciente conectado y veo que ese monitor me está dando importantes signos de vida y que muchas veces se va apagando, se va ausentando esos signos, pero yo estoy con él escuchando, mirando, tocándole al paciente, tocándole en el sentido buena de la expresión, ¿no es cierto? Con la mano, sosteniendo su mano, la mano en la frente, diciéndole que una situación que va a pasar, que va a estar mejor, ayuda mucho, ¿o no? Sí. ¿Ayuda mucho o no? Sí, lo está aumentando. También, pero, o sea, en el contexto que estamos ahora... No le voy a poder dar participación porque hablan todos juntos. No puedo escucharle. Profe, ¿puedo hablar? ¿Quién habla? Mendoza, Oriana. Bueno, Mendoza, y después termino la clase y ahí le voy a dar participación otra vez. ¿Puede ser? A ver, Mendoza. Bueno, sí, profe. ¿Le escucho? Aunque pensé que iba a hacer la clase primero. Tiene que ver mucho también como nosotros le asistimos al paciente. Como usted mencionó lo que es el tema de la vía, por ejemplo, mi mamá tiene artritis y una vez, yo no sé si le conté, una vez la enfermera, no sé si estaba gel nomás, digámosle por así decirlo, que ella no puede doblar el brazo muy bien. Y ella le quería hacer la vía acá, le encontraba la vena acá, entonces hizo así, trae acá tu brazo y ella no puede doblar. Sí. Y eso tiene que ver mucho también. Hasta hoy en día se acuerda mi mamá, ese le quedó hasta acá. Claro. Porque eso tiene que ver mucho lo que es la atención a nuestro paciente. Sí, por eso. Más adelante nosotros vamos a ver que la comunicación puede ser verbal y no verbal. O sea, yo puedo decir, pero yo no le dije nada. Pero, sin embargo, la mirada, ¿cuántas veces con la mirada decimos más que 1000 palabras? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero yo no le dije nada y sin embargo influyó mucho? Bien, ¿qué representa? ¿Sí? Porque en sí el paciente necesita la contención también para... Claro, necesita el acompañamiento y la contención. Bien, nosotros, ¿qué representa? Sí, sí, y déjenme desarrollar la clase, por favor, ¿sí? Bueno, perdón. Sí, una participación más y después le doy lugar otra vez, ¿sí? Pues, sí. Isabel. ¿Le escucho? Que hable la compañera. Bien, entonces, ¿qué representa la siguiente imagen a continuación? Y bueno, ya tiene el título ahí, representa barrera a la comunicación. Fíjense cuando hay diferentes situaciones por las cuales hace que la comunicación no sea eficaz, no sea eficiente. No tanto reseñando en la persona a persona, sino en el docente, en el alumno, en el enfermero, en los pacientes. ¿Cuántas veces hay barreras que influyen y de muchas formas? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, bueno, ahí muestra una pared, pero sin embargo no necesitamos un muro para saber que actúa una situación como barrera en la comunicación. Cuando no escuché porque no me hice tiempo para escuchar lo que el paciente me dijo, o mi colega, o mis estudiantes. Entonces digo, eso también es un gran muro, ¿sí? No nos referimos a este muro que está acá, no es solamente un muro físico, sino muchas veces un muro imaginario, un escenario imaginario, donde esa situación, ese muro está presente. No le escuché al compañero, no me interesó su aporte, yo creo que tengo la verdad absoluta, ¿qué va a saber el otro si es más joven o más grande que yo? ¿O qué va a saber el otro que fue o no fue a la universidad? ¿O qué va a saber el otro que previamente no estudió? O, fíjense el gráfico de abajo, cuando Mafalda ahí muestra, dice,
se está asombrando una situación, está escuchando y dice, uy, ¿qué hago? No, hago cuenta que no vi nada, ¿sí? Cuando hace uso de los sentidos, que también es actúa muchas veces como barrera de comunicación, cuando yo no presto atención con todos los sentidos a lo que me está comunicando el otro. Y en la otra imagen a mi derecha, también ese hombre que habla, y ella al fin de cuentas no entendió todo lo que le dijo. ¿Por qué? Porque eran muchas palabras sin significado, sin importancia, pero que cualquiera de ellas influye en la salud mental, que hoy alguien habló de la salud mental y de la parte de fortaleza de esa persona. Fíjense que una palabra, escuchen bien lo que les voy a decir, una palabra, un gesto o una mirada perturba más que 1000 palabras o 1000 hechos. Fíjense, cuando alguien nos dice algo, todos traemos en nuestro historial algo que influyó en la comunicación y fue una barrera, fue un muro. Alguien que nos dijo algo que nos marcó para toda la vida, que tuvimos que ir superando, puliendo. Por ejemplo, no vas a servir para nada, no servís para nada, te va mal porque te va a ir siempre mal, porque sos así o sos asá. ¿Cuántas palabras traemos en nuestro historial? Todos traemos una palabra o miles de palabras hirientes que actuaron como muro. Bueno, lo que nosotros no podemos tratarle al otro diciendo, yo les trato así porque a mí me trataron así. Porque lo que yo estoy haciendo es que esa barrera constantemente esté presente y no haya una comunicación, y no solamente comunicación, sino que haya una perturbación, y nosotros estamos en el ámbito de la salud. La perturbación en la salud mental, espiritual del sujeto que aprende es muy importante. ¿Cómo yo puedo aprender bien con una comunicación que fue incomunicada? ¿Cómo yo puedo pretender que el otro aprenda cuando yo le dije, vos no servís para nada? Está todo mal lo que dijiste, está mal lo que hiciste. No, nadie en la vida hizo así, nadie dijo así. Solamente, entonces, ¿cuántas palabras hirientes afloran en el momento de la comunicación? ¿Y por qué eso es agresivo? Porque conmigo también fueron agresivos. O sea, fíjense, como a flor de piel, todo el tiempo está saliendo estilos de comunicación que marcaron nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, está en nosotros. O derribar ese muro que actúa como barrera e impide que yo atienda bien, que cuide bien, que enseñe bien, que trate bien, o hacerlo. Y bueno, por supuesto que todo acto tiene consecuencias. En estos tiempos donde volvemos a la cibernética, ha influido tanto en la comunicación que hoy por hoy el paciente nos graba, el paciente viraliza o visualiza una situación y lo hace propio mediante las redes sociales y todo lo demás. Bueno, tiene que ver con estilos también de comunicación, pero que viene producto de una agresividad. ¿Está? Entonces, fíjense, ustedes recién dijeron el trato con el paciente. Muchas veces vemos en el ámbito tanto de la atención primaria como institucional, hospital y demás, el trato. O sea, yo creo que cada uno de nosotros cuando vamos a algún lugar y nos maltratan, ahí abajo, cuando me fui a comprar pan y me maltrataron, yo no vuelvo. Entonces, ¿cuánto más en el ámbito de salud cuando nos maltratan? ¿Y por qué eso así? Porque ya fueron así conmigo. Pero no, o sea, nosotros tenemos que ser los agentes de cambio, señores futuros enfermeros. En el ámbito laboral también, profe. El ámbito laboral también, por supuesto, por supuesto. De ¿Y qué hace? compañero a compañero, enfermero a enfermero. Bien, pero cuando nosotros hicimos en el ámbito laboral y hay gente que dice, ¿qué me importa? Lo que a mí no me influye para nada. Lo que nosotros estamos diciendo que nos estamos permitiendo un feedback, porque lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ojo, yo le hablo, pero no le hablo como que nosotros somos perfectos, no, perfectible, tratamos también de día a día mejorar. ¿Y en qué sentido? En que digo, bueno, maltraté, o sea, traté mal, y después tengo que reconocer, digo, pero ¿por qué le traté mal? El otro tiene la culpa de lo que me pasa. Entonces también una forma de comunicar en feedback. Hay que ser open mind. ¿Perdón, señor? Claro, eso no hay. Hay que ser open mind. Exactamente.
Exactamente. Entonces, esa manera, y fíjense hoy por hoy, ¿qué vemos en las redes sociales? Me maltrataron, me fui y todo, te atienden mal, y cae toda la institución, cae el Estado y todo lo demás. Pero a veces no es todo, son pocas personas que hacen que esta barrera esté presente continuamente. Bien, también tenemos algunos enfoques o concepciones de la comunicación didáctica, y para Le Perlier, en 1994, es un pedagogo también muy reconocido, dice que la comunicación no es solamente transmitir información entre dos inteligencias. Wow, lo que nos dice. Le Perlier nos dice, hay dos inteligencias, el docente y el alumno, el enfermero, el paciente, si nos ponemos en ese rol. Hay dos inteligencias, hay dos potencias. Fíjense la potencia. Si yo pudiera evaluar la potencia que tienen los 260 que están conectados, ¿qué sería esto? La gran masa nuclear, ¿sí? Podría haber una gran explosión de talentos acá, sino también una comprensión afectiva y empática del otro. Escuchen lo que dice. La comunicación no es solamente transmitir información. Y le dijiste al paciente, sí, ya le dije, ya. Le dijiste a la familia, ya le enseñé, si quieren aprender, que aprenda. Dice, es una comprensión de afecto, empático. Hacer cuenta como que yo estuviera ahí y me gustaría que me traten de esa forma. Eso es empatía. A continuación, hay otras definiciones que este mismo autor redacta de otro, como por ejemplo Petersen. Petersen es también un pedagogo del siglo XX y decía que la comunicación didáctica es un modo de encuentro profesional entre docente y discente, así como la capacidad de implicación personal del educador y educando en su proceso de formación. Petersen establece que la comunicación didáctica es un modo de encuentro profesional entre el docente y el alumno. Digo, encuentro profesional, dice. No dice encuentro de que uno es un profesional y el otro es cualquier cosa. Entre profesionales, entre gente decente, discente, así como su capacidad de implicar en el proceso. También aparece otro pedagogo de la edad moderna, ya casi contemporáneo. Él dice que la comunicación es una comunicación existencial y social. Empezó a dar un poquito más de complicidad. Entonces, es comunicación existencial y social que se establece entre los agentes del proceso educativo. ¿Quiénes son los agentes del proceso educativo? Docentes, estudiantes. Determinada esa complicación existencial y social que se establece entre los agentes del proceso educativo, determinado por el escenario y el aula, el centro y el entorno. La biografía, la expectativa de aquellos y de la comunidad escolar mediante el empleo del código verbal y los signos no verbales para conseguir la formación integral de los alumnos. Bueno, Medina ya nos hace una integración, inclusive, por ahí si yo le digo, bueno, establezca o referencie a algún autor en la comunicación didáctica, todos son importantes, pero fíjense, me parece integrador e integral lo que dice Medina. Porque dice Medina, si no hay una buena comunicación, tanto verbal como no verbal, no hay un acompañamiento de la comunidad escolar, directores, preceptores, familia, entorno, o nosotros podríamos decir enfermero, paciente, equipo de trabajo, equipo interdisciplinario, comunidad toda, pero dice qué importante que habla de ese entorno, de esa biografía. La vez pasada decíamos, influye el contexto social, influye la biografía, la historia del cual se va comunicando. ¿Y qué se consigue respetando todo eso? Se consigue una formación integral de los alumnos. ¿Por qué? Porque no es formarle al alumno con los conocimientos nomás. Le formo al alumno con los conocimientos de manejo de una comunidad, el respeto por la comunidad, por la cultura, por el entorno, por el respeto al otro, para que vamos a ir más lejos. Yo recién le decía, todos somos productos de una gran carga emotiva, biográfica, histórica de nuestra formación. Cada uno traemos una biografía buena,
medianamente buena, y quizá por ahí algo malo también porque es parte de la biografía. Pero dice, de eso se aprende y se comunica. Cano y Lledó, en 1990, también pedagogos, decían que la interacción, la comunicación influye consciente y semiconsciente entre los sujetos que viven en un espacio común. ¿Por qué le cité acá a Cano y Lledó? Porque dice que esa influencia es consciente o algo de inconsciente hay. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo, yo no sabía y le maltraté. Bueno, yo no sabía. Cuando nacemos los victimarios, de que no sabíamos, pero le dijimos nomás. Cuando yo hace un rato le decía, yo me comuniqué de tal manera que afecté la moralidad de la otra persona. Por eso, nosotros siempre tenemos que pensar una y otra vez antes de decir algo. Porque nosotros cuando decimos algo, ya está, ya dijimos. Aunque pidamos 1000 veces perdón, ya dijimos. No servís para nada. Usted nunca va a llegar. Usted no va a poder. Hasta acá no más puede. ¿Para qué va a seguir? Eso, aunque le diga, perdón, discúlpame, mira, fue un momento emotivo, estuve mal, Sí, te disculpo, pero ¿quién le saca ese mal trago? Porque después, cuando algo no nos sale bien, aparece esa palabra que nos comunicaron en algún momento en nuestro inconsciente que decía, claro, ¿cómo voy a lograr si a mí me dijeron que yo era un incapaz? ¿Cómo justo salí mal, no me aprobaron la tesis, yo salí mal en un examen? Claro, ¿cómo no me va a salir mal si a mí me dijeron que yo no servía para nada? Porque en algún momento, dice Cano y Lledó, que eso aflora, influye en mi formación biográfica. Y Zavala, otro pedagogo también conocido ya en nuestra edad contemporánea, considera el proceso de instrucción de la comunicación como el conjunto de interacciones que están basadas en la actividad conjunta de los alumnos, ¿sí? Y del profesorado, que encuentran fundamento en la zona de desarrollo próximo, que, por consiguiente, ven la enseñanza como un proceso de construcción compartida de significados orientados hacia la autonomía del alumno. También, así como Medina, Zavala también, 7 años después, dio un concepto bastante integral, una definición más completa, donde él dice que en esto la comunicación didáctica influye el alumno, el profesor, la enseñanza que se da mutuamente, pero sobre todo, fíjense la última parte de este autor que dice, ayuda en la construcción compartida de significado orientado hacia la autonomía del alumno. El docente debe ser aquel que, dice Aristóteles, o sostenía Aristóteles en su momento, que tenemos que ser lo sumamente importante en la formación de ese sujeto que está aprendiendo, de hacerlo lo más autónomo posible. El rol del maestro, del docente, del educador, es pretender otorgar la autonomía al alumno de la mejor manera posible. Autonomía me refiero a la libertad de tomar decisiones. Me refiero a la libertad de expresión. Me refiero a la libertad de poder dar a conocer lo que me parece que está bien, como también lo que no. Entonces, esa es la autonomía del alumno. No una autonomía, yo soy autónomo, puedo decir lo que quiero. Sí, puedo decir lo que quiero. Pero dentro de esa autonomía, entiéndase que la libertad de pensamiento, de reflexión y de acción. ¿Sí? O sea, ¿tengo libertad? ¿Tengo autonomía? Sí, tengo autonomía. Tengo mucha autonomía, pero también tengo heteronomía. También dependo del otro. ¿Sí? Porque si usted dice, yo en la didáctica aprendí con Zavala que tengo la autonomía necesaria para llevar a cabo la comunicación en el contexto que me toque ejercer la profesión, tengo la autonomía. Claro, tenés autonomía, mucha autonomía hay, pero también tengo heteronomía. Yo no puedo hacer lo que quiero en la institución, ¿sí? Porque dependo de ciertos protocolos, ciertas reglas que tengo que obedecer, que son propias de la institución. ¿Y dónde está mi autonomía? En dar a conocer lo que pienso en el momento que sea necesario. Porque si yo tengo que dar a conocer lo que pienso, estaría
volviéndome loco y volviéndole loco a todo, porque la gente no quiere escuchar lo que no quiere escuchar, ¿está? Entonces yo digo, bueno, pero yo di mi aporte y nadie escuchó. Bueno, para eso hay momentos que podemos dar a conocer en el momento que sea oportuno. O sea, no está mal decir lo que uno piensa y lo que uno cuestiona, pero ahí el contexto, ¿sí? Acuérdense del orden social. Entonces yo digo al paciente, usted no tiene la razón y la familia menos, bueno, tendríamos que empezar a analizar esos términos también desde ese enfoque. Entonces digo yo, tengo, dice Zavala, que dar a conocer, comunicar, pero no olvidarme de que él también tiene una zona de desarrollo próximo. ¿Se acuerdan en psicología cuando veían la zona de desarrollo próximo? ¿Cuál era la zona de desarrollo próximo? ¿O cuál es? La zona donde se lleva a cabo, ¿qué? ¿El? Aprendizaje, profe. El aprendizaje. Claro, es la zona donde se va a enseñar y se va a aprender, pero sobre todo aprender. Yo cuando aprendo guardo en esa gran materia, blanca o gris. Gris. La materia gris está en la zona próxima. ¿Y qué se entra ahí? El aprendizaje. Entonces dice que tenemos que aprender de tal manera que esa comunicación permita aprender y construir y permitir tener cierta autonomía. En consecuencia, entonces, a partir de los autores señalados, podemos decir que un tipo de comunicación humana institucionalizada, porque se da en un contexto determinado, que tiene por finalidad la formación educativa de los alumnos a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es tal su importancia que sin una auténtica comunicación, dicho proceso no podrían realizarse. O sea, ¿cómo podemos permitir o pretender tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje si no tuve en cuenta que la finalidad de la formación es importante para poder reseñar esto? Entonces dice, por ello, la esencia, el eje central del acto didáctico es la comunicación. ¿Sí? O sea, en este momento nosotros estamos teniendo un acto didáctico ¿o no? Sí, pero está comunicando. Estoy comunicando. Entonces, del momento que yo estoy llevando a cabo ese acto didáctico, lo que estoy haciendo es permitir que la esencia sea la comunicación. Así como también nosotros decimos, la esencia en enfermería, ¿cuál es? ¿La esencia qué quiere decir? Ay, ¿cuál es la esencia de ustedes? ¿Tienen esencia o no? Sí, sí. ¿Y cuál es la esencia? Mejor no me cuenten. Mejor no me cuenten. ¿Enfermería puede ser el cuidado, profe? Claro, la enfermería, la esencia de la enfermería. El bienestar del paciente, el bienestar del paciente. Claro, entonces yo digo, el bienestar del paciente, ¿sí? El cuidado del paciente, ¿es la esencia de la enfermería? Bueno, la esencia de la didáctica es la comunicación. Es la comunicación, bien. Muy bien, entonces nosotros decimos, la esencia en la didáctica es la comunicación. Sin esta, no se construye un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, dice Rosales, pedagogo contemporáneo, precisamente, ¿qué dice? La didáctica surge históricamente ante la necesidad de hacer efectivo y sistemático el proceso de comunicación de los conocimientos. Y no solamente de los conocimientos, sino de los valores culturales. Fíjense cómo la mayoría de los autores nos habla de la cultura y del contexto social. Dice, la didáctica surge históricamente ante la necesidad de hacer efectivo y sistemático, ordenado, al proceso de comunicación de los conocimientos y los valores culturales propios en cada grupo social a los nuevos miembros del mismo. O sea, todo lo que a nosotros nos enseñaron, ¿qué hicieron de nosotros? Hicieron que podamos comunicarnos tanto con conocimiento como los valores propios que son de determinados grupos sociales. Por ejemplo, yo en este momento, como estoy en la virtualidad y no puedo conversar con usted en forma más privada, pero para saber que seguramente nos acompañan alumnos o estudiantes originarios, ¿sí? Entonces, cuando yo digo eso, lo que yo estoy diciendo es, hay un grupo social con una cultura que enriquece también al resto.
como también habrá otros grupos sociales o grupos religiosos diferentes, porque si yo le digo, bueno, acá no todos serán católicos, acá habrá también evangélicos, testigos de Jehová, mormones, no digo ateo porque el ateo no existe, ateo significa sin creencia, en algo creen, o sea, el teísmo, hay teísmo, a lo mejor creen en una piedra, pero creen en algo. Claro, por eso le digo, estamos frente a un grupo de 253 personas con una cultura totalmente diferente, ¿sí? Entonces, con culturas diferentes y no solamente cultura, manera de comunicarnos con conocimientos diferentes también. Por eso les digo, los grupos están para aprender. ¿Aprender qué? Aprender cultura. Y ayer refinaba otra vez el concepto cultura para refrescarlo a ustedes, y la cultura es todo lo que recrea la sociedad. La cultura es el arte, la música, la tradición, en las comidas, en tantas cosas de la cultura que enriquece al otro. Yo sé que acá hay gente que a lo mejor ejecuta la guitarra, ejecuta un piano, ejecuta un violín, ejecuta una trompeta, no sé, algo ejecutarán. Pero también hay gente que tienen otras capacidades finas como el arte manual de hacer peluquería, manualidad, etcétera. O sea, ¿qué les quiero decir? Deporte, etcétera. Fíjense, hay tantas cosas que nosotros tenemos acá que enriquece. Y eso es comunicación. O sea, Rosales nos termina diciendo todo lo que dijimos, que precisamente eso es la comunicación didáctica, es dar a conocer lo que traigo con conocimiento científico y valores culturales propios de una comunidad. Y, señor. Eso es lo que se pierde ahora, los valores culturales. Los valores culturales, sí. Porque hoy, por ejemplo, escuchamos un reggaetón que no entendemos ni la más mínima letra y coreamos y decimos lo que se nos viene. Y en vez de cantar con R, le cantamos con L y parecemos unos... Sí, exactamente. Tal cual. Y fíjense cómo todo comunica. Porque entramos, por ejemplo, el rapeo, que también está de moda. El rapeo al comienzo parecía algo tan carente de sentido, pero cuando entré a escucharle a lo que rapeaban, me daba cuenta que cosas buenas dicen en su rapeo. Que es, por ejemplo, filosofan muy bien con el rapeo. Y yo digo, pero ¿será que se da cuenta lo que está diciendo? O sea, la importancia de lo que está diciendo, porque que sí a la vida, que no a esto, que sí a aquello, que no a aquello, o sea, lo recitan muy bien, pero qué lindo sería poner en práctica, como todos los valores culturales. Porque por ahí decimos, sí, todos sabemos de qué valores culturales venimos. Y el respeto, ¿sí? Entonces, hay un punto de profe que por ahí yo se lo escucho mucho. Por ahí cuando la gente escucha vallenato dice, ahí están chupando, dicen. Sí. No se pone a prestar atención a las letras de la música vallenata, es música que le canta a la mujer, al amor. O sea, claro, sí, totalmente. Ese es el concepto ya que tienen de que hay... A la mujer que se le fue. El prejuicio también. Y claro, están las canciones cristianas. Claro, también, por supuesto. El respeto, gente. Yo me comunico, por ejemplo, ustedes van a encontrar pacientes o encontrar un paciente cuando ustedes se van a su unidad de cuidado y van a ver que tiene una Biblia o que tiene un rosario, pero sacate ese rosario, no sirve, que no te va a salvar ni a palo. No, ¿por qué no puedo respetar la cultura? Ahora, ¿puedo aportar? Puedo aportar. Mira, tener fe en Dios como único salvador y que yo puedo darle a conocer, pero no le puedo hacer tirar lo que, o le puedo, o los testigos de Jehová o los mormones. O sea, nos cuesta tanto respetar al otro porque queremos que sean iguales que nosotros. Menos mal que no son iguales que nosotros, ¿sí? Pero no aprendemos, no nos permite tener una riqueza, pero porque en la comunicación pusimos barreras. Que viene todo tatuado, todo ese es un drogado de miércoles. Pero ¿por qué tenemos que prejuzgar? No podemos comunicarnos bien, tratarle bien, si a lo mejor ese que viene tatuado se cuida mucho mejor que aquel que no. Entonces, el prejuicio va a estar siempre. Lo malo es que el prejuicio sea una barrera que me influya en mi comunicación. O sea, yo no puedo, no debo permitir que el prejuicio abarque el cuidado, porque influye, o abarque mi comunicación. ¿Qué te va a comunicar con ese que ese no sabe nada? La vez pasada me decía una persona, un profesional,
fulano es ignorante totalmente. Y me molestó porque yo también mi mamá apenas pudo hacer el segundo grado, pero yo jamás dije que es una ignorante, al contrario. Y ustedes también, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos que no pudieron seguir la secundaria, y no son ignorantes. Le digo, discúlpeme, pero todos ignoramos algo y todos conocemos algo, ¿sí? Entonces no existe el ignorante. Sí, me expresé mal. Sí, porque no existe el ignorante totalmente, porque todos ignoramos algo y todos conocemos algo. Por ejemplo, por darle un ejemplo, conocemos mucho la enfermería, pero ignoramos totalmente cuáles son las bases necesarias para construir un puente, ¿sí? Un puente de hormigón, porque ignoramos eso porque no es nuestra formación, pero tendríamos que tener la capacidad de adaptarnos a aprender. O, por ejemplo, decimos, bueno, nosotros, nuestra esencia del cuidado, cuidamos a la persona y todo lo demás, pero ignoramos otra, hasta que aprendemos y dejamos de ignorar. Por ejemplo, con el tema, estoy haciendo algunas construcciones y demás, arreglo eléctrico, plomería, etcétera. Aprendí muchas cosas que no es que ignoraba totalmente, pero desconocía. Entonces, dejé de ignorar algunas cosas y sigo ignorando otras. Entonces, y a usted le pasa lo mismo, a todos nos pasa lo mismo. Ignoramos hasta que aprendemos, pero el ignorante 100% no existe. No, vos sos un ignorante, cállate nomás. No, cuidemos esa palabra, porque todos ignoramos algo y todos conocemos algo. Esa persona a la cual le llama ignorante es la que se esforzó, se reventó para darnos todo lo que pudieron en su momento sin haber estudiado. Entonces, ¿cómo podemos lastimar a una persona y a muchas personas en una comunidad cuando nosotros decimos sí por ignorante le pasa eso? Entonces a todos nos pasan cosas y de hecho nos pasan cosas. Entonces, eso es una barrera también. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Sí, profe. Bien, ahí también analicé las características de la comunicación didáctica presencial y virtual. Ahora, el nuevo enfoque de la comunicación didáctica menciona lo virtual también, o sea que es un mensaje nuevo también. Y dice que una de las características del carácter institucional, al producirse en los centros educativos, bien en actividades escolares o extraescolares. O sea, la primera característica de una comunicación didáctica presencial y virtual es el carácter institucional. Algo de lo que ya mencionamos, pero que sin embargo nos está hablando de un contexto institucional. Ustedes, por más que tienen la virtualidad, pertenecen a una institución que es la Facultad de Ciencias de la Salud, dependiente de la UNAF. El carácter interpersonal y grupal. El carácter interpersonal quiere decir entre personas y el grupo. Sin la presencia de personas, la comunicación no es posible. Si la comunicación profesor-alumno es la más importante, también lo es la distinta forma de comunicación grupal. O sea, si acá nosotros estamos diciendo, es fundamental la comunicación profesor-alumnos o educandos, porque ustedes van a ser educadores para educandos también, tenemos que decir que toda forma de comunicación es necesaria porque se da en un contexto individual y grupal. Hay una intencionalidad perfectiva, sí, claro, porque la finalidad de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, sin olvidar que dicha intención debe ser al menos bidireccional. ¿Por qué dice bidireccional? Porque tiene que tener dos direcciones. ¿Cuáles son esas dos direcciones? ¿Cuáles serían? Alumno. El profesor, el profesor, exactamente, la enseñanza. Claro, ¿vieron que en todo momento hablamos de bidireccional? Paciente, alumno. Perdón, sí. Paciente, enfermero. Docente, alumno. Enseñanza, aprendizaje. Y decimos, al menos, lo ideal sería que fuera pluridireccionalidad. Extrapolando, saliendo a contexto más amplio de lo estrictamente escolares. Por ejemplo, decimos, bueno, la intencionalidad perfectiva de la comunicación no solamente es bidireccional, sino que también pluridireccional. O sea, que yo tenga el enfoque también en otras cosas. Por ejemplo, acá nosotros dijimos, bueno, una dirección el alumno, otra dirección
es el docente, otra dirección los contenidos, otra dirección la cultura, otra dirección el contexto en sí. Fíjense cómo se va bidimensionando todo, pero de bidirección se va haciendo pluridireccionalidad, porque todo influye en la comunicación. Participación. De la intencionalidad, anteriormente hablando, se deriva el compromiso espontáneo, rápido de participación en el intercambio. No solo para emitir los diferentes tipos de contenido, sino para asimilarlo, aplicarlo y extrapolarlos. Cuando decimos extrapolarlo, llevarlo más allá del plano donde pensamos. Por ejemplo, todo lo que nosotros hablamos, algo aprendimos. Entonces, cuando nosotros decimos algo aprendimos, yo lo estoy asimilando porque lo quiero aplicar y porque el día de mañana lo voy a extrapolar al ámbito donde me toque trabajar. Feedback, otra característica, es uno de los componentes más estudiados. Se le atribuyen efectos positivos sobre motivación, aprendizaje, expectativas personales, aumento de la motivación futura, corrección de los errores. Yo le decía hoy cuántas cosas vamos corrigiendo porque teníamos como erróneo o errado. Modificación de las actitudes personales. ¿Por qué le atendí así? ¿Por qué le maltraté? ¿Por qué le miré así? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me alteré? Creación de autoexpectativas positivas. Bueno, yo tengo que mejorar. Yo sé que voy a poder. Yo sé que puedo. Yo sé que necesito mejorar. Percepción. ¿De qué manera el otro me mira? Percepción ajustada a sí mismo. ¿Cómo creo yo que el otro me mira? ¿Cómo será que puedo, cómo estoy trabajando o cómo me está viendo el otro? ¿Como un haragán, como un trabajador, como un responsable? ¿Cómo será que el otro me ve? Eso también es importante analizarse. Conciencia de progreso. No, yo, profesor, acá nomás, pena tercero nomás. No quiero saber más nada. No, ¿para qué? Si me costó tanto una banda, como dirían ahora en términos vulgares, una banda me costó llegar, o me está costando llegar y usted quiere que siga estudiando, dejen ya. Eso ayuda en la autoestima también. Cuando yo digo, yo tengo que llegar a la licenciatura, no para ser más que Oscar, ni que Sebastián, ni que Sergio, ni que Alejandro, ni que María, ni que Juana. No, yo tengo que mejorar para que yo me dé cuenta que en algún momento, cuando me dijeron que yo no iba a llegar, puedo mejorar mi autoestima y me puedo dar cuenta que sí. Y puedo llegar a hacer mejores cosas de lo que yo pensaba. Clarificar el grado del logro conseguido en determinada materia. Sí, siempre vamos a tener claro lo que logramos conseguir, lo que nos forzamos, o tarea, sentimiento de aceptación y de valoración personal. Esto nos dice un pedagogo también Prieto en el año 98. Con fines, sobre todo, nos habla de esta última parte, que es necesario el logro a partir de los sentimientos de aceptación y valoración personal. Todos tenemos ciertas debilidades que hay, no me gusta mi nariz, no me gusta mi oreja, no me gusta mi pie, no me gusta mi ojo, dice, yo tengo que primero aceptarme como soy, valorarme lo que soy, entonces yo me estoy comunicando bien conmigo mismo. Hice un feedback, primero una retroalimentación. Por eso, fíjense qué hermoso término feedback. Acá nos pide que mejoremos nuestra motivación, que corrijamos errores, que mejoremos nuestras actitudes personales, que tengamos perspectivas positivas. ¿Qué yo voy a mejorar si siempre me fue mal en todo? ¿Qué voy a poder? Sí, van a poder y se van a sorprender ustedes mismos. Conciencia de que tenemos que progresar, mejorar mi autoestima, que tengo que esforzarme quizá para aceptarme o valorarme como tal, para lograr eso. Entonces, también entra como otra característica el tratamiento tecnológico u ordenación racional. La comunicación se planifica, se implementa, se evalúa, utilizando recursos especialmente diseñados para favorecer la comunicación. No es que se tiene que dar así nomás porque sí. Un carácter debe tener un carácter prescriptivo. Prescribe, ¿qué prescribe? Objetivos, contenidos, personas, espacio, tiempo. Son componentes de la comunicación impuestos. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando me voy a comunicar con el otro tengo que saber qué quiero lograr con el otro. ¿Qué contenido voy a trabajar? ¿Con qué personas voy a contar? Niño, adolescente, adulto. El espacio, qué espacio voy a utilizar. ¿Qué tiempo voy a
dedicar. Más adelante, por ahí a lo mejor le enseño cómo se prepara una clase. No es que a lo mejor les voy a enseñar así tienen idea. Una clase se prepara manteniendo firme el tiempo, pues yo no me puedo explayar mucho en lo que inicio y después me queda poco tiempo para el desarrollo y nada para el cierre. O cuando yo voy a empezar a una charla y estar con la idea previa y 2 horas con la idea previa y después terminó el tiempo y se me aburrió el auditorio. O no puedo estar 2 horas hablando de teoría y no hice la conclusión para evaluar si entendieron o no. Y se me fue el tiempo y no sé si entendieron o no entendieron. Bueno, porque hay un carácter prescriptivo en la comunicación. Un nivel intermedio entre la espontaneidad y la formalización. ¿Qué es lo que me sale ahora sin haber preparado y qué es lo que es formal? La formalización de la comunicación didáctica se establece en función de la finalidad educativa y el currículum para alcanzarla. También vamos a ver currículum, ¿sí? Que todo está enmarcado en un proyecto de contexto institucional, se llama currículum, que tiene finalidad educativa. O sea, que no es que estamos por estar nomás, sino que hay todo un propósito, hay meta, hay visión, hay misión, hay objetivo, hay contenido, hay tiempo, hay evaluación, hay proceso. Para alcanzar, así como los roles profesor-alumnos y su norma de relación. Y la espontaneidad va a estar en función de la mayor o menor afinidad entre profesores y alumnos y de la influencia de la vía relacional del profesor. ¿Qué quiere decir? Que va a influir la forma, por ejemplo, hay cosas que ustedes me contaron, hay cosas que ustedes me cuentan, eso es espontáneo, le sale a usted y usted dice, profe, pero yo creo que hay cosas que usted no le cuentan a cualquiera. Por eso dice, tiene que ver para que haya una espontaneidad, o sea, que no es solamente todo formalización, porque yo formalmente preparé, pero espontáneamente salen cosas que ustedes me cuentan porque hay una relación de alumno-profesor. Hay una confianza que hace que por ahí, bueno, se adapten a contarme determinados temas o no. O el paciente le va a decir, ustedes van a terminar la charla, que lo formal, y el paciente le va a decir, disculpame, vos sabés que me pasa esto, pero no me animé a contarle a nadie, vos nomás te cuento. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, yo le puedo recomendar a quien tiene que verle. O sea, eso es una característica en la comunicación. Es bidireccional, el emisor se convierte en receptor y está en emisor. El lenguaje ha de adaptarse al de los alumnos. O sea, ¿se acuerdan que hoy el autor decía, tiene que haber una pluridireccionalidad? Pero didácticamente tiene que haber una bidireccionalidad, que es el emisor y el receptor. El emisor es el docente, el receptor es los alumnos. O viceversa, el emisor, el alumno, el receptor son los profesores, o el profesor. El lenguaje es fundamental. Hoy decíamos, si yo no manejo el lenguaje, mis alumnos no van a poder comprender. Y bueno, repasemos un poquito las características. Entonces tenemos que tiene que ser un carácter institucional. Yo no hay que puedo venir a hablar por hablar más, sino que de a quién represento, de dónde vengo, qué quiero lograr. El carácter interpersonal y grupal. Es necesario que yo pueda tener una buena relación conmigo mismo primero para con los demás. Que hay una intencionalidad, debe haber participación, intencionalidad porque tengo que saber qué es lo que quiero dar, cómo quiero dar, cuándo quiero dar, para quiénes, una participación porque tengo que saber qué es lo que voy a permitir que aprendan acá y aprendan para allá, para el día que tengan que ponerlo en práctica. El feedback. Decíamos que es tan importante el feedback porque forma parte de las expectativas personales, desafío, meta, visión, misión, motivación, etc. Tratamiento tecnológico, ordenación, que toda comunicación tiene que estar planificada, implementada y evaluada. Si lo que hice bien, si lo que faltó, en qué puedo mejorar. Que tiene que tener un carácter prescriptivo, o sea, tiene que haber objetivo, tiene que haber contenido, yo tengo que saber a quién va a ir dirigida esa clase, en el espacio, en el tiempo. Va a haber un carácter espontáneo y un carácter formal. Los formales están marcados en un currículum. Lo espontáneo es lo que sale, que quizás yo no tuve en cuenta y apareció a partir de la participación de la clase. En ese buen clima, como dice. Hoy ustedes lo nombraron al clima e influye muchísimo. Si no hay un buen clima, no va a haber un buen proceso de comunicación. Bueno, eso sería. Lo bidireccional, que tiene que ver con el lenguaje también.
si yo no me comunico, no va a haber un buen lenguaje y no va a haber una buena dirección orientada. O sea, inclusive el lenguaje es como otra comunicación, es otra característica de la comunicación. Podríamos dejarle más abajo, ¿sí? ¿Le escucho? Hay un micrófono abierto y no se le entiende muy bien. Sí, ya cierro. Repito, de todas las características, como dijimos que tienen que tener un carácter institucional, ahí, ya vamos, ya vamos con el Power. Ahí está, que tienen que tener un carácter institucional, interpersonal, intencional, ¿sí? Que tiene que haber participación, que es necesario un feedback, que tiene que haber un tratamiento tecnológico u ordenación. Ordenación quiere decir pasos, planificaciones, un carácter prescriptivo donde me prescriba cuáles son los objetivos, los contenidos, las personas, el espacio, el tiempo. Debe haber una espontaneidad y sobre todo una formalización, que tiene que haber una bidireccionalidad, o sea, el emisor, el profesor se convierte en un emisor y el alumno en un receptor, o viceversa, a veces el alumno es un emisor y el profesor un mero receptor. Y por último, lenguaje, que es adaptarse al de los alumnos. En realidad no me habla un lenguaje empírico, porque al fin de cuentas traemos un lenguaje empírico, pero tenemos que aplicar lo científico, entonces vamos mejorando el lenguaje. Por ejemplo, en la carrera de enfermería ustedes tuvieron que mejorar mucho su lenguaje para poder comunicarse con su colega, con el equipo. Y sobre todo, cuando yo digo lenguaje, también digo en qué contexto estoy enseñando, porque obviamente que el lenguaje, el idioma, va a influir mucho en la comunicación. Es más, influye. Y muchas veces, todas estas características, si no se cumplen, pasan a ser una barrera. ¿Sí? Pasan a ser una de estas que presenté hoy. ¿Sí? Fíjense que la falta de lenguaje, la falta de formalización, la falta de institucionalidad, la falta de feedback, entre otras cosas, se puede tornar una barrera en la comunicación. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? Sí, profe, se entendió. Bueno, después ya vendríamos con los principios de la comunicación didáctica y con eso termino. Hay un principio que se llama racionabilidad, que proviene del vocablo latino relation, que significa relacional, lo que simboliza la relación que existe entre dos o más personas. O sea, que para que haya una buena comunicación didáctica, tiene que existir una relación importante entre dos o más personas. Por eso decíamos, qué importante que es la relación docente-alumno, qué importante que es la relación profesor-estudiante, qué importante es la relación educando-educandos, educador-educandos, qué importante la relación enfermero-paciente, entre otras. Desde el punto de vista, la educación es un acto de relación y la comunicación una forma de apertura necesaria al otro. Es decir, es la relación que existe entre el docente y los discentes, los estudiantes. Entonces, desde el punto de vista educativo, es necesaria la relación y la comunicación entre el docente y los discentes, que son los estudiantes. En segundo lugar, el principio de alteridad, que proviene del latín alter, significa el otro. Se aplica al descubrimiento que él hace del otro, lo que hace es surgir una amplia gama de imágenes del otro, del nosotros, como así visiones múltiples de él. Es lo que hoy decíamos, ¿con qué asocian la alteridad? El otro, el prejuicio también influye, ¿eh? Fíjense que dice, hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del nosotros, de las visiones múltiples de él. Es importante, ¿no es cierto?, resignificar a quién va dirigido nuestra comunicación y que ojalá que podamos tener del otro una amplia imagen buena, ¿sí?, para construir, hacer un buen constructo y que el prejuicio no invada esto, porque si yo me empiezo a hacer digo, ¿qué el otro va a aprender con esa arito, con ese tal? ¿Qué va a aprender? Este no va a aprender nada, eso, beso, esa. No, pero si yo empiezo a estigmatizar con imágenes amplias del otro, mi comunicación como va a estar alterada. Por eso dice alteridad. El encuentro con los otros no constituye como sujetos.
el encuentro con los otros nos constituye como sujeto. Sujeto. El sujeto no es una entidad completa en sí misma. ¿Por qué? Porque si fuéramos sujetos que estamos completos, ¿para qué vamos a aprender y comunicarnos? En educación es ineludible e indispensable la apertura del docente y los estudiantes, los discentes, para que pueda existir la tolerancia y la aceptación de las diferencias de idea existente entre ellos. O sea que en educación es necesario hablar de que tiene que haber una cierta tolerancia y aceptación, amén de las diferencias. Yo le decía, somos diferentes, gracias a Dios, no somos iguales. Entonces, como somos diferentes, va a haber puntos de vista diferentes, va a haber tolerancias diferentes, va a haber aperturas diferentes, pero la idea es concluir en tratar de alterarnos. ¿Alterarnos en qué sentido? De eliminar eso y acentuarnos en la aceptación y en el aprendizaje del otro. Y el tercer principio de la dialogicidad nos pone en relación con el mundo, con la vida y su valor, con otros seres humanos, haciéndonos conscientes de que existimos en una realidad concreta. O sea que nosotros no estamos solos, tenemos que dialogar con el mundo, con la vida y aprender y admirarnos de los valores de la misma, porque somos una realidad bastante completa. Entonces, decimos que estos tres principios, que la racionalidad, que tiene que haber una buena relación con el otro, con los otros, que la alteridad, es decir, que eliminar esa amplia imagen preconcebida del otro y poder descubrir el potencial que tiene. Y el otro principio, que sería la dialogicidad, nos ayuda a que sepamos que somos seres concretos que necesitamos comunicarnos. Nadie va hacia acá, yo no necesito comunicarme con nadie. Es más, necesitamos comunicarnos porque necesitamos aprender, porque no estamos completos. Porque si hubiéramos estado completos, no vamos a necesitar ni siquiera aprender. ¿Sí? Y por último, ya cerrando, dice, la educación. Entonces, la educación, más allá de la intencionalidad, más allá de la racionalidad, más allá de todo lo que se habló, más que un espacio para la transmisión de información y de construcción de conocimientos, debe ser entendida como un espacio de reconocimiento, una forma de construcción del saber en un contexto de interacción, interactúo con el otro y de comprensión de y con los otros. Entonces, en conclusión, para que haya una buena comunicación didáctica, tenemos que entender que la educación reconoce que para comunicarnos no es necesario solamente transmitir información y construir conocimiento, sino que también es una construcción del saber en un contexto de interacción y de comprensión de él y de los otros. O sea, que yo no puedo comunicarme nomás con el otro porque sí, sino porque él es parte de un contexto. Bueno, y después ya viene lo que es la comunicación, que la comunicación puede ser didáctica, verbal, no verbal y paraverbal, que en la comunicación didáctica entonces verbal, no verbal y paraverbal. La verbal hay que tener en cuenta una serie de elementos tales como género, vocabulario, el otro me tiene que entender, ¿sí? Las expresiones faciales, como decíamos, tales como la mirada, la sonrisa, les digo así, después retomamos igual. La sonrisa es importante, los gestos con mano y brazos es importante, la postura corporal, los desplazamientos. Y es cuando me dice las expresiones faciales, tales como la mirada, la sonrisa, para que haya una buena comunicación se hace un barrido ocular entre todos los oyentes. Quiere decir que no centrarnos en una sola persona. Vieron que a veces vamos a una reunión y solamente mira uno. A veces se transforma en un tip también. O un amuleto. La mirada no se tiene que perder en el infinito y debemos evitar rehuirla. El formador no debe tener una mirada inquisitiva, o sea, una mirada enquistada en una sola persona. En cuanto a la sonrisa, el rostro debe ser relajado, dibujando una leve sonrisa. También se aconseja utilizar la sonrisa y algo de humor en ciertos momentos puntuales. Los gestos con las manos y brazos debe expresarse moviendo las manos rítmica y pausadamente y debe mantener los brazos algo despejados del tronco y doblados. La postura corporal va a mantener una postura erguida, de pie, apoyándonos sobre los dos pies y manteniendo la cabeza levantada. Los desplazamientos se alternan la permanencia en un lugar fijo con los desplazamientos por el aula. La paralingüística, es decir, el volumen
desde la pronunciación, nuestra voz debe ser clara. Respecto a la velocidad, el formador debe mantener una velocidad adecuada y puede reducirla como un recurso didáctico en momentos claves. El espacio debe ser que se adecue a la actividad. El aspecto físico, este elemento es importante ya que nos interesa transmitir una imagen positiva. Y la comunicación paraverbal tiene una doble función: mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer manifestación de sentimientos, emociones y actitudes del hablante. Y bueno, ahí abajo le puse sus funciones: son motivar al receptor, permitir que se procese la información, señalar un proceso comunicativo defectuoso, indicar el cambio de turno en el hablante y manifestar sentimientos y emociones. Bueno, eso igual yo voy a retomar la próxima clase. O sea, nos quedamos en los elementos, los tipos de comunicación. Así que la próxima vamos a retomar. ¿Quiere que le envíe las 2 revistas que tengo pendientes? Sí, por favor. Sí, por favor, por WhatsApp. Profe. Bien, ahí les voy a pasar. Bien, ¿alguien quiere aportar algo? Una crítica de color. Sí, señor. Vamos a estar mejor cuando se ponga en práctica el lenguaje inclusivo. Exactamente. Sí. ¿Y cuándo se pondría en práctica el lenguaje inclusivo? Ojalá que no sea nunca. No, profe, el lenguaje inclusivo para mí es una vergüenza. Por eso de color. Sí, tal cual. Profe, eso, en el para mí aspecto también, físico, profe. como dijo hoy, ¿implicaría la vestimenta o qué más? sí, exactamente, el modus. Ahí está el modus operandi, como decía la autora hoy. ¿Sí? Pero no para un lenguaje inclusivo, le digo operandi porque como utiliza términos latinos, entre sus términos latinos, ella dice el modus operandi. Pero simplemente eso, es saber de que eso influye en gran manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes se van mal presentados, mal vestidos, inclusive en el lugar de trabajo donde estén, con el uniforme sin planchar, todo arrugado, el auditorio, ¿qué va a estar pensando? Y que es un irresponsable. ¿Pero qué más está pensando? ¿Qué prejuicios hace? Responsable también en su vestimenta. Sí, pero fíjense, claro, el pelo todo sin tratarse. Fíjense que no, gente, yo lo único que les puedo decir es que nosotros somos nuestra presencia, la carta de presentación. ¿Sí? Nosotros podemos tener un currículum muy lindo, muy colorido, muy linda nota de presentación, pero les cuento que la mejor forma de comunicar es la expresión corporal. ¿Sí? Porque en eso se basa nuestra profesión. Pero por supuesto, yo no puedo irme como están vestidos a la moda a solicitar un trabajo. Porque la estética, profe. Claro, la estética, porque y la estética es una disciplina filosófica muy importante, una actitud de vida también, porque saben que más que nada, porque el otro, cuando le mira a ustedes, aunque ustedes no se den cuenta, ya le hizo una inspección de todo. ¿Y qué dice? Ah, no, este viene a la moda. Por eso, en la comunicación, eso se llama ubicuidad. Profe. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo me tengo que ir ubicadamente en el lugar donde me tengo que ir, o van, o la presentación del uniforme. Piensen en ustedes nomás, cuando alguien le va a atender todo arrugado, todo sucio, con un, como dice, ahora aprendimos a lavarnos la mano, sigamos por el sobaco, pero es la realidad. ¿Y qué van a decir? Ah, no, este me va a atender así, no, gracias, chao, me fui. Se cancela todo. Y ustedes van a decir, espera, yo soy licenciado, tengo 2 títulos, tengo 10. No, no importa, la carta de presentación ya arruinó todo. ¿Se entiende? Profe, ya tomó asistencia, me quiero desconectar de cocinar ahora. ¿Qué, señor? Ya sé que terminó la hora, Franco, pero estoy hablando de, en general, lo que ustedes preguntaron. ¿Sí? Franco. Profe. Sí, le escucho. Le quiero hacer un aviso. Sí. Que hay un compañero, Rolón Milton, me avisó que se quedó sin datos, que estaba en el sanatorio haciéndose un estudio y le avisó. Eso nomás me dijo. Bueno, decirle a Rolón Milton que ahora se acordó de cursarme. Hay años que le pedíamos cuando era presencial que asista a la clase y siempre tenía excusa. Bueno, ahora seguimos con la excusa. Está bien. Gracias por avisar. Sí, siempre. Bien. Que les vaya muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego.